alguna pregunta que haya quedado ayer. Estamos hablando de lo que es delito continuado, estamos hablando del delito en masa. Estábamos diciendo que el delito en masa básicamente era un delito continuado agravado. Dimos la historia de cómo había surgido el delito en masa. Y estábamos diciendo que el micrófono, jóvenes. Gracias. Decíamos también que el delito continuado pues tenía tres requisitos básicamente. El primer requisito y el más, bueno, los tres son indispensables, pero uno de los tres requisitos principales era realizar la acción o las acciones en atención a un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Habíamos dicho que atención a un plan preconcebido sería que planificara ya el delito. Por ejemplo, iba a estafar a 50 personas que iban a estar en determinado lugar, entonces ya es un plan preconcebido. Aprovechando idéntica ocasión, pues es el hecho de realizar un hurto una y otra vez contra, en este caso, la misma persona, aprovechando que se descuidara ella y que no estuviera en el lugar. Entonces ahí sería aprovechando idéntica ocasión. Ese es el primer requisito. Pero el segundo requisito sería una pluralidad de acciones. O sea, que cometa varios delitos. No basta con uno solo, tiene que ser más de uno. Y es lógico, ¿no? Por eso es un concurso. Y tiene que ser el mismo delito o delito de semejante naturaleza. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con eso que tiene que ser varios hurtos, varios robos, varias estafas. ¿Ok? Pero no puede ser un hurto, un robo y una estafa, porque son delitos de diferente naturaleza. Entonces, ahí no cabría un delito continuado, sino un concurso real, a pesar de que se den los demás requisitos, ¿no? Pluralidad de acciones y en atención a un plan preconcebido, pero no son delitos de la misma naturaleza. También mencionamos que el delito continuado básicamente nació para aplicarlo en delitos contra la propiedad, pero también este artículo 78 me dice que se puede utilizar en los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra el honor, siempre y cuando el sujeto pasivo del delito sea la misma persona. Por ejemplo, yo violo a mi hijastra, ¿no? Varias veces. ¿Okay? Mi hijastra llega a visitarme a mi casa con su mamá y yo la violo a ella 5 veces, por decir algo. Entonces podríamos hablar de una violación continuada. O podríamos hablar de un delito contra el honor continuado cuando injuriara, o sea, cometiera el delito de injurias contra la misma persona una y otra vez. El caso del señor David Romero Elner, que en paz descanse, como lo habíamos dicho, antes que existiera este artículo 78, existía el Código Penal el viejo Código Penal que eso lo resolvía a través de un concurso real. O sea, él realizó 5 delitos de injurias constitutivas de difamación y lo que hicieron en concurso real le sumaron los 5 delitos. O sea, él enfrentó una pena de 5 a 10 años, al final fue condenado a 10 años porque le sumaron todos los delitos en concurso real. Si estuviéramos, o ese artículo hubiera estado, el 68 hubiera estado en ese tiempo que acusaron al señor y lo condenaron, se hubiera resuelto a través de un concurso de delito continuado. ¿Por qué? Porque el delito continuado en este nuevo Código Penal ya incluye los delitos contra el honor y los delitos contra la libertad sexual siempre y cuando la víctima sea la misma persona. Ojo, eso de que la víctima sea la misma persona solo en el caso de los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra el honor. Ya en los demás delitos donde cabe el delito continuado, como son los delitos contra la propiedad, puede ser la misma persona o varias personas. Abogado, un ejemplo, esas personas que venden zapatos por internet, por Facebook, de la marca Adidas o Nike, y son réplicas, ellos cometen delito o no, o sería un delito en masa o continuado. No, o sea, si es una estafa, sería una estafa continuada, en todo caso, dependiendo. Lo más seguro, una estafa continuada, siempre y cuando no le haga creer a ustedes que son originales y no son originales. Ahora bien, si le dice, mira, es una copia, es una china o lo que sea, una réplica, entonces ahí no hay ninguna estafa, ¿no? Pero bueno, usualmente usted sabe que esta gente no le va a decir a la gente es réplica, ellos dicen que son originales. Bueno, entonces es una estafa continuada. ¿Por qué una estafa continuada? Porque el primer requisito se cumple, es un plan preconcebido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo tira en Facebook para ver quién cae de incauto, ¿no? O sea, un plan preconcebido, pluralidad de acciones
y delitos de la misma naturaleza. O sea, el delito se repite una y otra vez. La estafa se repite una y otra vez. Abogado, Mande. conozco el caso de una comunidad en el sur donde el presidente de la empresa de transporte, o sea, de todos los buses de la zona, los estafó. Les decía que los mareros estaban cobrando el impuesto de guerra. Les decía, es tanto. Este mes están cobrando tanto, el siguiente tanto. Y se descubrió que realmente los mareros no estaban cobrando. Era este señor, el presidente de la empresa, quien les estaba diciendo a ellos que los mareros estaban cobrando, pero realmente era él quien les estaba cobrando. Sí, ese es un delito de extorsión que estaba haciendo el señor, ¿verdad? Ese es el delito que él estaba cometiendo, el delito de extorsión. Pero sería esto un delito continuado porque lo hizo por mucho tiempo y lo hizo, como le digo, a varios dueños de buses. Sí, la extorsión tiene una particularidad, o sea, hablamos de extorsión continuada y, bueno, ha habido discusiones con respecto a este tema en particular. Por ejemplo, si yo le extorsiono, pero se tiene una pulpería y le pido dinero a cambio, muchas veces, entonces va a ser una extorsión continuada. O sea, todos los sábados voy a recoger dinero de la extorsión por su pulpería. Sería una extorsión continuada. Discutible es cuando yo hago la extorsión a Pedro, se lo hago a Juan y se lo hago a Carlos, ¿no? En este caso, antes con el Código Penal hablamos de un concurso real de delito, ¿no? Con respecto a la extorsión. Ahora bien, en este caso en particular, donde este señor, pues, básicamente fue una atención a un plan preconcebido, agarrar a todos los del punto de buses o de taxis, de transporte, para poder extorsionarlo. Entonces sí, bien podríamos hablar de una extorsión continuada en este caso en particular. Definitivamente que sí. Sí, es que como es una comunidad, entonces todas las personas que tienen buses como que se juntaron y se hicieron una asociación y lo pusieron a él de presidente. Sí. Entonces vino él y comenzó a extorsionarlos, supuestamente en nombre de los mareros. Sí, aquí estaríamos en presencia de una extorsión continuada, porque todos los delitos guardan relación entre sí, ¿no? O sea, todo es, como usted dice, como resultante de una comunidad. Entonces sí estaríamos en presencia de una extorsión continuada. Ahora bien, cuando la extorsión es a diferentes personas, entonces no se cumpliría el primer requisito normalmente, que sea atención a un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, ¿no? Sino que extorsiona a Pedro, después vengo yo y me encuentro otro, voy a extorsionar a este. Entonces ya sería un concurso real en ese caso, ¿no? Pero si es atención a un plan preconcebido, pluralidad de acciones y delito de la misma naturaleza, en este caso sería una extorsión continuada. Mi hermano. Ya ves. Hola. Abogado, tengo una pregunta. Sí, dígame. Así como en mi antiguo trabajo, bueno, yo trabajaba en un agente. Era una comercial, o sea, y ahí mismo estaba un agente, ¿no? Estuve temporalmente en el agente y se entregaban remesas. Cuando las personas iban a retirar su remesa, o sea, no salía una cifra exacta, no ya convirtiéndolo de dólares a lempiras, ¿no? Lo que pasa es que esos centavos, o sea, a mí me dijeron que no iba a trabajar con centavos, que nunca los iba a entregar, así el cliente los pidiera, no se iban a entregar. Ok. No solo la cifra entera. Entonces, o sea, habían clientes que igual no les importaba, no había problema. Habían otros que sí pedían las monedas. ¿Sí? Sí, exacto. Y como yo tenía prohibido entregarlas, pues yo le decía que no se las podía entregar. Luego ellos se iban molestos y todo. En ese caso, ¿qué sería, abogado? Delito en masa. Delito en masa. Sí, porque se dan los requisitos. Primer requisito, recuerda que el delito en masa es un delito continuado, ¿no? Pero agravado. Entonces, en atención a un plan preconcebido, sí, porque esto ya era política de la empresa, o sea, ya era
que así lo iban a hacer, le había dado órdenes a ustedes, perfecto. Así es. Pluralidad de acciones, bueno, muchas acciones, lógico. El mismo delito repetido una otra vez, delito de la misma naturaleza, así es. Y el delito en masa, el cuarto requisito es un número indeterminado de personas. O puede ser el otro, que por las cantidades mínimas no lo podían acusar, o sea, no iba a ser un delito en sí, o sea, no iba a ser un delito de fraude por 20 centavos, 50 centavos, pero sumando todo esto, ¿se imagina cuántas veces lo hacen todos los días con todo ese montón de gente? Sí, ese es un delito en masa. Exactamente, abogado, y en ese caso que las personas vengan y denuncien, o sea, sí se podría poner una denuncia en contra de los dueños de esta empresa. Claro que sí, perfectamente. Fíjese que eso también ocurría, solo que aquí es un poquito diferente porque lo mismito, cuando es cobro de dólares, sucede eso. Si ustedes se acuerdan, había una institución financiera, no sé si todavía existe, que se encargaba de, bueno, sí existe, pero no sé si es la misma, de cobrar en el aeropuerto el pago de la gente que ingresa, que la salida de fuera del país tiene que pagar en dólares, ¿no? Y hay un banco que cobra ahí. Entonces me decía una cajera que el problema que tenían ellos era que los cajeros tienen que entregar una cantidad exacta, o sea, ni más ni menos, porque es un error. Si es menos es un error y si es más es un error. Entonces me decía ella que el problema que se suscitaba es que las monedas no daban vuelto en monedas, o sea, los dólares. Y eso significaba, imagínense que ahí pequeñito, ¿no? Que les quedaba más o menos a cada cajero como 300 lempiras diarios. De 300 a 400 lempiras. Ahora se imagina usted en todas las agencias de esa empresa que usted menciona a nivel nacional, ¿no? O sea, sí, es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Entonces definitivamente que esta empresa está incurriendo en un delito en masa. Y perfectamente, con todo código penal, perfectamente pueden proceder a... Y no tiene que ir toda la gente, con 2 personas o 3 personas que vayan, tendría una investigación, ¿verdad? Que apoya, y una vez que haga la investigación, pues procede a la empresa perfectamente. Sí, exacto, porque fíjese que también en ocasiones se hacían como pagos de diferentes servicios. Sí. Y cuando esto pasaba, ahí sí se redondeaba, cuando estaba el número con una cifra, entonces ahí se le cobraba una empira más, ¿no? Entonces, eso pienso yo, haya sumado todos estos centavos con la cantidad de gente que a diario visita estos agentes. La verdad que es bastante. Sí, definitivamente que aquí la Fiscalía del Consumidor o inclusive la Fiscalía de Delitos Comunes, ¿no? Ok, gracias, abogado. Deberían investigar esta situación porque esa gente que se sentía molesta, así que la gente no denuncia, ¿no? Pero si esta gente que se sentía molesta hubiera ido a la Fiscalía a poner la denuncia, ya 2 o 3 personas que hubieran ido, pues posiblemente se iniciaría una investigación al respecto, ¿no? Porque en efecto es un delito en masa. Sí, muy buen ejemplo para delito. ¿Abogado? Y Abogado, sí. Ayer mencionó cuáles eran las excepciones del concurso real, o no sé si era viceversa. No, dije que el delito continuado, tal vez vamos a ver si refrescándonos la memoria los dos, yo dije que el delito continuado ahora se incluía, bueno, que había unas excepciones que no se podía aplicar el delito continuado, que eran los delitos que afectaran bienes personalísimos, ¿no? Entonces, que tenía que ver con los delitos contra la vida, contra la integridad, contra la salud, contra la libertad, que esos delitos no íbamos a aplicar el delito continuado, sino que el otro concurso real o ideal. Alguien me hacía la pregunta acerca de la diferencia entre concurso real y concurso ideal. Bueno, pues si usted se pone a comparar entre el concurso real y concurso ideal, va a ver que hay, concurso real y delito continuado, disculpen, van a ver que se parece mucho, ¿no? Porque en el concurso real, en todos los concursos es de realizar más de un delito, o sea que eso lo comparten todos los concursos, ¿verdad? Entonces, cuando dice el delito continuado, un requisito, pluralidad de acciones, también se da en el concurso real, pluralidad de acciones. Bien. En el segundo requisito dice en atención a un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Bueno, en el concurso real se puede dar también, ¿no? O sea, yo
planeo la muerte de 20 personas, ahí es un plan preconcebido. Pudiera compartir ese mismo requisito del concurso real con el delito continuado. Y en donde cambia un poquito, ya cuando habla de delitos de la misma naturaleza. En el concurso real pueden ser delitos de la misma naturaleza o de diferente naturaleza. Puedo matar a 15 personas, son delitos de la misma naturaleza. Pudiera también entenderse como delito continuado, ¿no? Pero lo que lo saca o lo distingue del delito continuado y el concurso real es esa prohibición expresa del artículo 78 de qué delitos no pueden incluirse dentro del delito continuado, como ser los delitos contra la vida. Entonces, ahí estamos más que claros. Básicamente, los delitos continuados, surgió para regular los delitos contra la propiedad, casualmente. Que incluimos ahora los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra el honor, está bien, pues. Pero básicamente con ese propósito surgió. Y con el ejemplo que puso la compañera, me sirve aún más para explicar el delito en masa, que básicamente es un delito continuado agravado. O sea, el delito en masa se puso en estos casos, donde tal vez podía quedar impune un concurso. Imagínese que esta empresa defrauda a las personas en cantidades tan ínfimas, 50 centavos, 20 centavos, le pida lo que sea. Y por sí solo, por ejemplo, si una persona va a poner una denuncia por estafa contra esta empresa por 50 centavos, no va a proceder, porque prácticamente no es delito, ¿no? O sea, por la cantidad que es mínima. Ahora bien, si ya lo miramos de forma piramidal, ¿no? O sea, lo llevamos en un contexto macro, de toda la gente, sacamos un recuento de todas las personas que han sido afectadas por esto, podemos ver de que es, ¿cómo se llama? Una gran cantidad. Y esa es la ventaja del delito continuado, que el delito continuado no tengo que buscar a todas las personas que fueron defraudadas, porque al aumentarle un tercio o al aumentarle 2/3 cuando es en masa, casualmente lo que hace es decir, bueno, esta persona cometió múltiples delitos, no sabemos cuántos, lo importante es establecer de que hizo múltiples delitos cumpliendo los requisitos de teniendo un plan preconcebido más de una vez, de la misma naturaleza. Entonces, comprobar 2 o 3, ya con eso, y que en efecto lo hizo con un montón de gente, ya con eso podemos hablar de delito continuado. Y le aumentamos un tercio, ese tercio que le aumentamos por el delito continuado, o los 2/3 del delito en masa, prácticamente ahí recogemos todos los delitos que se hayan dado. O sea, en delito continuado da lo mismo que haya hecho 2 fraudes, como que haya hecho 5 millones de fraudes. La pena va a ser la misma. O sea, si la pena es de 4 a 7, por ejemplo, yo le voy a aumentar un tercio y con ese tercio que le aumento de 4 a 7, ahí recojo todos los fraudes que se dieron. No importa si fue 2 o 1.000 millones de fraudes. La pena va a ser igual. Entonces, casualmente, se creó este tipo de concurso para estas situaciones en particular, ¿no? Cuando viniera una persona y se aprovechara y cometiera ese mismo delito una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, se le llamó delito continuado, dejando prácticamente reservado para los delitos contra la propiedad. Después apareció el delito en masa, que es básicamente ese delito continuado, pero con una modalidad ya agravándolo más por el hecho de que podía ser que iba a ser tan pequeña que tal vez no se podía percibir como delito. Se creó el delito en masa. Entonces tiene su lógica. Y ese ejemplo que nos dio la compañera, pues perfecto para poder comprender un poquito mejor el delito en masa y el delito continuado. Abogado, Mante. fíjese que, o sea, del mismo caso, aparte de eso, no entregar las cifras en monedas, también se le cobraba el 4% a los clientes cuando pagaban con tarjetas sin decirles a ellos. Esto para no obtener una negación de su parte, ¿no? Entonces, a veces igual habían clientes que se enojaban porque decían que porque se les cobraba más. Se les explicaba que el 4% porque se les exigía que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, creo que esto viene a hacer lo mismo, ¿no? Se le podría acusar también por un delito en masa. Sí, es otro fraude, ¿no? Otro fraude. Porque ese no me quedó muy claro, el de la tarjeta. El de la otra, la moneda, sí me quedó claro, pero el de la tarjeta no entiendo eso del 4%. O sea, sí, abogado, es una comercial, ¿no?
Entonces, cuando el cliente pagaba el artículo con tarjeta, entonces se le cobraba un 4% extra. No, eso es incorrecto. Pero sin decirle al cliente, o sea, no se le decía hasta que se le entregaba la factura, los clientes veían, ¿no? Que se le cobraba ese porcentaje. Entonces luego le decían no, que era por un 4%, que era obligatorio cobrárselo con tarjeta. Pero no se le decía antes que el cliente pagara, sino hasta después. No, y aparte que es mentira eso. O sea, eso de cobrar tarjeta de crédito, sí, eso es incorrecto, es un fraude. Exacto, entonces ahí sería como también otro fraude aparte, ¿no? Sí, ese es otro tipo de fraude que han cometido. Perfecto. O sea, ellos cometen Abogado. dos fraudes, uno con la tarjeta y otro con el otro, dígame. Abogado, lo que sucede es que hay muchas empresas que la comisión que a ellos les corresponde pagar al banco por el uso de tarjetas se las cobran al cliente. Y eso es incorrecto. Entonces, y eso es incorrecto porque ese es el porcentaje que le corresponde a ellos por el uso de la tarjeta de crédito, del POS. Así Y terminan ellos pasándole ese cobro, se lo terminan pasando al cliente cuando definitivamente es incorrecto. ¿Se imagina en tanta gente que paga ahora con plástico? ¿Cuánto dinero no le sale al mes? Sí, eso es un tipo de fraude, en efecto, y podríamos hablar. Entonces, lo que pasa es que la Fiscalía del Consumidor, pues no sé, o sea, tendría que estar un poquito más pendiente de estas situaciones para poder perseguir este tipo de conductas. Sí, exacto, abogado, porque a veces, o sea, uno como empleado, luego le van diciendo todas estas normas con las que trabaja la empresa. Y pues bastante complicado, bastante, porque uno ve, o sea, ve enfrente de uno y pues ve cómo esta gente es de corrupta. Sí, en este caso son delincuentes comunes, ¿no? Más que corruptos, porque cometen delitos comunes como el fraude, ¿no? Este tipo de fraude. Esta empresa, pues definitivamente o sea, que lastimosamente, pues nadie ha puesto la denuncia, pero sería bueno que varias personas puedan poner la denuncia por este tipo de casos y que iniciar la investigación al Ministerio Público, ¿no? Para que procediera y evitara este tipo de situaciones. Otra cuestión es que a mí me parece que es un fraude, es el hecho de, no sé si usted ha fijado eso de los mensajitos, que en las televisoras aparece publicidad con los mensajitos, que se suscriban, que no sé qué, no sé cuánto. Eso para mí es una estafa, ¿no? Bueno, mi criterio. El hecho de que ustedes, hay gente incauta que llama y quiere decir que es gratis, y mentira que es gratis, pues después le quedan cobrando dinero. Es una publicidad engañosa eso. Pero bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que ha continuado, concurso real? ¿Está todo claro? Recuerden que el lunes vamos a quiz. Sí, abogado, está todo claro. Muy amable. Perfecto. Bien, bien. ¿No tienen preguntas? Bueno, mire, vaya, le voy a hacer una pregunta pues Para que esté tranquilo. Ok, dele. para que esté tranquilo y que sigamos en la clase. No estoy bromeando. En realidad sí tengo tal vez la duda o la aclaración. Okay. Usted había explicado que el delito continuado se podía a varias personas o a una persona, siendo la víctima, ¿verdad? Así. Pero me llama la atención que escogen que sea solo una persona cuando son delitos contra la libertad sexual. Es así, ¿verdad? Así es. Ajá, y esa. Entonces solamente aplica cuando es la misma persona, cuando son delitos contra la libertad sexual y delitos contra el honor también, o solo libertad sexual. No, el delito contra el honor y contra la libertad sexual. Bueno, eso. ¿Y qué otra cosa? Que solo son 3 características fundamentales, ¿verdad? Eso es
lo del plan preconcebido o aprovechando la idéntica ocasión. Sí. Delito de más de una vez, que ahí entraría lo de la pluralidad de acciones y que sea de la misma naturaleza. Esas tres características son sí o sí, ¿verdad? Así es, sí o sí. Okay. Y la otra excepción es que no sean bienes personales, o sea, ya sea de la vida, la libertad, de salud, solamente. Si bienes personalísimos no están incluidos, ¿verdad? Okay, perfecto. Okay. Porque ok, excelente. Gracias. A la hora. Abogado, Mande. en realidad yo tengo una duda, pero es sobre el ejercicio que nos puso el otro día. Bueno, no es duda en realidad, sino que ayer no me pude conectar y no sé si lo tocaron el tema del ejercicio que puso sobre el accidente automovilístico. No sé si lo hicieron para ver si había hecho bien mi ejercicio ya. ¿Concurso ideal? ¿Así lo resolvió, compañero? No, como concurso real. ¿Cuántas acciones realizó la persona? O sea, él causó un accidente automovilístico. Con ese accidente automovilístico cometió homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes. Él solo realizó una acción realmente. O sea, él iba conduciendo un vehículo. Él chocó con ese vehículo y a consecuencia de esa acción produjo muchos resultados. Imagine como que usted tira una granada. Eso fue lo que hizo él. Solo que con su vehículo, por supuesto. Entonces es un concurso ideal. Ok. Eso era todo, gracias. A la hora. Y la pena daba de 7 años a 9 años, 4 meses. Porque se le aumentaba 1/3 a la pena de 4 a 7, que era la pena más alta de todos los delitos. Ok, gracias. Ok, a la orden. Ok, posiblemente con ustedes no tenga problemas con las clases la otra semana, ¿no? El lunes va a ser el quiz y posiblemente más los días de semana normal vamos a tener clases normales, ¿verdad? Las clases con las secciones más temprano posiblemente sí tengan problemas, pero con ustedes no creo. Abogado, Mande. quería hacerle una consulta respecto a lo que estaban hablando anteriormente. Fíjese que más o menos es como una duda que tengo. Fíjese que hace unos días estaba yo en un café y cuando me traen la factura, resulta que en la factura estaban cobrando lo que era la propina. Entonces, pues me salió mi factura y entonces yo le dije que iba a pagar solamente, o sea, yo le mandé en la cuenta el efectivo que salía de la cuenta de lo que yo había consumido. Entonces me devolvieron la factura y me dijeron que faltaba el restante, que era lo de la propina. Entonces he vuelto a ese café y siempre es lo mismo, o sea, en todas las facturas siempre le cobran una propina. Entonces nunca lo había visto en ningún otro lugar. Y tengo la duda de si es realmente se puede hacer eso o no. No, es un delito, o sea, eso no lo pueden hacer. Y usted perfectamente, o sea, es más, o sea, tiene dos opciones, ¿verdad? Una es hacer lo que hizo, darle el dinero de lo que gastó nada más, y cuando le digan, bueno, no, llame a la policía, miremos, o sea, cuál es el problema, pues, usted está cobrando impuestos que no existe, usted está haciendo las veces del Congreso Nacional, crear impuestos que no existen, sí. La propina no es un impuesto que... Y otro es denunciarlo a la Fiscalía del Consumidor, ¿no? O sea, ya eso pasó con Ruby, pasó con Applebee's, pasó con Friday y otros negocios que acostumbraban a hacer eso. Después lo disfrazaron, ¿va? Y dijeron propina no incluida, lo ponen ahí y para ver si usted acepta, ¿va? O cómo se llama, o propina sugerida, ¿no? Para tratar de ver si usted acepta, pero... sí, porque de hecho en esa factura aparece como propina sugerida, entonces por eso mismo, como me apareció como propina sugerida, yo envié únicamente lo que yo había consumido.
pero igual me la devolvieron y me dijeron, no, tiene que pagarlo de la propina sugerida. No. Imagínense que ellos, o sea, ponen propina sugerida. Ujú. Por pena, lo que sea, porque la gente ni se fija, ¿no? Pero ahorita hay todavía maldad y dolo, ¿no? O sea, en el hecho de querer obligarla a que pague esa. Usted no está obligada a pagar eso. Dígame qué café hay para ir. Ay, no, abogado, me da como... A mí me encanta el café. No, dígame qué café es para ir y pelear y decir, es aquí en Metrópolis. Metrópolis, ajá. Sí, el café se llama Ristretto. Ristretto, ok. Voy a ir y voy a pelear. Pues total, no voy a volver a ir, así que voy a ir y le voy a decir. Gracias. Sí, o sea, es que, o sea, no es correcto, pues, o sea, eso es incorrecto. O sea, sí, ya la verdad que sí, y la verdad es que yo le decía a la persona con la que estaba, ni siquiera creo que den esa propina a los empleados, pues que generalmente usted da la propina para los empleados. Entonces no creo tampoco que saquen de las ganancias de ellos las propinas y se las repartan a los empleados. O sea que para mí sí es un robo o una estafa porque esa propina ellos se la están quedando como empresa. Así es, definitivamente. Han cometido un delito de fraude. Uh-huh. Así es, definitivamente que sí. Y vale la pena denunciarlo, pues. Sí. Pasa que han tenido una experiencia, ellos posiblemente son muy nuevos, pero sí. Esto es viejo, o sea, ya había pasado y ya dejaron de hacer esas prácticas muchas empresas por eso, porque los fregaron, ¿no? Entonces, me imagino que este señor no tiene idea de que se puede meter a un lío bien serio, pues. Sí, probablemente. Sí, pero es pura picardía de ellos, pues. Abogado, pero honestamente esa práctica la hacen en una cantidad de negocios, pero increíble, que al final uno como consumidor entiende que supuestamente ese dinero va a ir a manos de los empleados. Dicen que se lo dividen y con los meseros, las personas de cocina, y lo dividen. No, que sea cierto es otro, no sé, es otro piso, como dicen, pero realmente lo ponen más 18% de impuestos, lo colocan. Y entonces, y no es como, si yo lo estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo, me lo ponen en la factura, así. Sí, en otros lugares. Pero es que el impuesto es una cosa, o sea, el impuesto siempre va a ir en tu factura, pero aparte del impuesto, ellos ponen otro que dice propina sugerida, ajá. Exactamente, o propina sugerida. O sea, eso va a depender de las personas. Si las personas se dejan meter ese gol con la propina sugerida, por ejemplo, la compañera reclamó, pero aún así esta empresa descaradamente se la cobró, pues, o sea, que normalmente cuando usted le dice a una empresa, no, yo no quiero esa propina, no la voy a pagar, no se la cobran, pues, porque ellos saben. En RUL uno puede hacer eso, uno puede decir, no quiero que me cobre la propina, sí lo puede hacer, pero en muchos lugares, como dice la compañera, realmente sí lo ponen de un solo y no es que no hay reimpresión de propina, de factura. No, pero ¿cómo se llama? ¿Qué otro lugar usted le ha dicho a la gente, quíteme la propina y no se la han quitado? Honestamente yo no lo hago porque actúo de buena fe y pienso que sí se le van a dar a los meseros, pero casualmente ahí está el detalle. Se aprovechan de la gente por pena, por lo que sea, y la gente, o sea, ponen eso así, propina sugerida. Ya con ese título, ya se están evitando un problema con la Fiscalía del Consumidor, porque está poniendo propina sugerida, o sea, que queda a conciencia de la gente si la paga o no lo paga. El problema es que usted le diga a la gente y no se lo quiten, como fue en este caso del Café Ristrepo, ¿no? Entonces, pero normalmente si usted se lo hace a otra gente, otra empresa debería quitárselo. Ahora bien, si no se lo quitan, entonces definitivamente que sí vale la pena denunciarlo, pues. Pero el problema es que la gente se acomoda. Por ejemplo, en la colonia. Por ejemplo, cuando usted va a la colonia, sinceramente, cuando le dice las monedas, ¿usted qué dice? Yo digo que no, porque ahí sí lo veo ya, no estoy de acuerdo con esas actividades, sobre todo, y que se hagan pasar por mi nombre, o sea, hagan pasar, realmente lo que están robando eso es un robo descarado. Pero así como se escucha, y la gente lo queda viendo mal, las que le cobran las quedan viendo mal, porque es parte de su entrenamiento, es que ellos tienen que sonreír, andar bien maquilladas, etcétera, etcétera, y sobre todo le explican que
parte de su trabajo es que ellos tienen que decir que las monedas se tienen que cobrar. Yo el otro día le comenté. Tienen una meta ellos. Que, meta. ¿Ah? Tienen una meta con monedas. Sí, tienen una meta. Y ojo, no solo es la colonia, muchas farmacias me están haciendo eso últimamente. No sé si ustedes lo han notado, deberían de verificar eso. Preguntan, ¿se puede donar para no sé qué? Una fundación salida de saber dónde se va? Que ni... Pero, ¿de quién es la culpa? No, claro, dice que en eso de las monedas sí soy más metida a rollo, pero lo de los meseros todavía tuvo un poquito de buena fe y digo, tal vez. Y la gente de la cocina no tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decirle, quíteme la propina y agarrar la propina y dársela al mesero. Usted habla con el mesero y le dice que no quiere la propina. O sea, no quiero dar la propina yo se la voy a dar a usted, dígale que me la quita, se la van a quitar y usted se la da al mesero. O sea, eso está muy bien, pero una vez a mí alguien me explicó que la gente que está en cocina, está tras bambalinas, esas personas no reciben propina, entonces lo que hacen... Pero es mentira. Es mentira. Es que mire. Usted me aconseja que de ahora en adelante ande por la vida así diciendo, no, me le quita la propina y... ok, bueno, voy a ir pensando. Aparte que el cocinero gana más que el mesero. Hay ayudantes, abogados, que hay, o sea, pienso en un montón de... Además que yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que él es chef y trabaja en cocina y de hecho él dice que le dan como bonos y eso, entonces... Inventaría los concursos ideales, el concurso, ideal, real, el delito continuado y el delito en masa, ¿cierto? Sí, aparte de la forma de participación en el delito y la forma de ejecución en el delito, ¿no? Tentativa sí, acabada, sí. Ok, está bien, solo era porque estaba aquí anotando entonces para que me quede claro más que todo eso. Gracias, abogado. Siempre va a salir lo de las sumas. Lo de la determinación de la pena con los concursos, ¿sí? Sí, claro. Abogado, ¿y estos temas de los que vamos a hacer la prueba el lunes siempre saldrían en examen o es para eliminarlos del contenido? No, siempre en examen. Esto es como un preámbulo. Como para hacer un tipo de diagnóstico. Exactamente, para ustedes y para mí, para que se vayan acostumbrando al tipo de examen. Abogado, ¿en cuántos puntos está valorada la prueba? Posiblemente en 10. Ok. ¿Y cuánto tiempo va a durar el quiz? Va a depender del grado de dificultad, ¿verdad? Pero como es determinación de la pena, depende. Si solo es un solo ejercicio, posiblemente, no sé, habría que ver qué tan difícil es. Si es muy difícil, entonces puede ser muy fácil. Pero eso es subjetivo. Porque yo lo puedo ver fácil y usted lo puede ver difícil. Así que un poquito subjetivo, pero trata de dar un tiempo prudencial. Claro, de que si la persona no maneja el tema, pues se le va a dificultar, ¿no? Hola. Listo, abogado. Perfecto. Bien, ¿alguien más? Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha, abogado. Sí. Si no hay más preguntas, no tienen dudas, todo está claro, espero. Yo sé que después del lunes van a tener un montón de preguntas. Siempre sucede. Abogado, Adelante. ¿podría mandarnos más ejercicios solo para practicar nosotros? Con gusto. Sí, claro que sí. Vamos a mandar más ejercicios. Ok, gracias, abogado. ¿A usted?
preguntas, jóvenes? ¿Todos están satisfechos? Pues por el momento creo que sí, abogado. Ya el martes retomamos. Ok, bueno, perfecto, jóvenes. Pasen feliz fin de semana. Estudien, voy a mandarle un par de ejercicios. Cualquier consulta, pues me la hacen por el chat de WhatsApp. Las personas que no les aparece, ya no están agregadas al aula o tienen problemas, escríbanme al WhatsApp, no el correo, por favor, es más fácil que lo envíen en el WhatsApp que en el correo. O sea, me lo mandan de forma personal al WhatsApp, no al correo del grupo, ¿no? Para así poder ver ese correo y... Así que pasen feliz noche, jóvenes, descansen. La pena de José ayer quedó en 7 años, a 7 años con 4 meses. Usted mencionó 4 meses. No, de 7 años a 9 años, 4 meses. A 9 años, espérame. Ajá. 4 meses. Ah, ok, perfecto. Porque ahora aumentarle un tercio a 7. Ajá, aumentarlo en 3 o 7, perfecto. No, solo quería corroborar eso. Gracias, Sí, muy amable. 7 por 12, 84, 84 entre 3. Ok. 28, perfecto. Y otra última pregunta. ¿El lunes tendremos clase o solo hay examen o hay ambas? ¿O cómo es la cuestión? Esa es mi otra cosa. No, posiblemente solo sea quiz. Es que yo comienzo un juicio el lunes. Entonces, no sé cómo voy a estar. Ok, perfecto. No, perfecto. Gracias, o sea, no sé cuánto va a durar normalmente. Ok, de 8 a 4. Pero bien. Pasen feliz noche, jóvenes, si no hay más preguntas.